Buenos días, mi nombre es Noelia Silvestre. Estoy realizando un trabajo para la materia Futuros, Opciones y Swaps de la Universidad de San Andrés. Y este trabajo se llama el Triángulo Sagrado del Asset Management eh, con hedging en el riesgo con opciones sobre ETF. Bueno, voy a hablar sobre mi trabajo. Mi trabajo se basó utilizando un capital nacional de $1 millón con un horizonte a 6 meses vista. O sea, mi análisis fue al 25 de abril del 2026, o sea que tengo hasta octubre analizado. O sea, my view va a estar hasta octubre de 2026. Consta de 4 secciones: una parte de diagnóstico, eh, otra parte de my view digamos, del mercado y macroeconómico, digo, y un posicionamiento con riesgo controlado y un hedging con opciones. Bueno, ¿qué voy a entregar? Voy a entregar este video, además voy a entregar un PDF con un ensayo completo y además un Excel con 7 solapas que están interconectadas con los cálculos. Bueno, mi trabajo está preparado. Vamos a hablar sobre el diagnóstico macroeconómico. Eh, por un shock, o sea, estamos pasando por un shock histórico, ya que el 28 de febrero del 2026 Estados Unidos e Israel atacan a Irán con una operación militar. Eso provoca como consecuencia el cierre del estrecho de Hormuz, donde transita el 20% del petróleo mundial. Eh, ¿Qué sucedió? Sucedió que eh, el Brent pasó digamos, de una cotización de $67 a una cotización de $117 como, digamos, como límite. Y hoy la cotización está entre 94 y $104. Esto es el evento de disrupción de oferta energética más grande desde el embargo árabe desde el año 1973. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos con los índices y demás? Y demás datos para analizar. El CPI, que es el índice de precios al consumidor, estaba en febrero en un 2,4% y ahora en marzo está en un 3,3%. Este índice mide la inflación. Eh, el índice este es también observado por la Fed. La Fed utiliza una versión de este índice, que es aquella que excluye a los alimentos y al combustible porque son más volátiles, y se llama el CPI Core, que en este momento está en un 2,6%. Si observamos ese valor, no tiene mucha variación, ¿sí? Entonces, esto es un punto a aclarar, es que pone a la Fed en una situación en la cual la inflación en Estados Unidos es de oferta y no de demanda. Entonces, la Fed está en un 3,75% en pausa. No puede subir las tasas para combatir la inflación porque la demanda no generó esa inflación, sino que fue generada por la oferta. Y además tampoco puede bajar porque la inflación total hoy por hoy está en un 3, bajar las tasas porque la inflación hoy total está en un 3,3% y su meta es de un 2%. O sea, que no tendría justificativo, ¿sí? Para poder bajarla. Eh, Otro punto es que la Fed, la conducción de la Fed, la Fed estaba conducida por Jerome Powell y en estos días de abril su conducción cambió eh, por Kevin Warsh, y eso, digamos, es como que le da un tips más eh, de
eh, de incertidumbre sobre la política monetaria en Estados Unidos. Bueno, en Europa, ¿qué está pasando en Europa? En Europa el tema está un poco, digamos, eh, peor, eh, ya que Europa es importador de energía. En el caso de Europa, el gas natural aumentó en un 59%. Y tenemos también un Banco Central Europeo que está en una tasa de un 2% en pausa. Y tenemos al euro, una moneda que, digamos, se desvalorizó respecto al dólar y que está en una cotización de un 1,1524 respecto al dólar. ¿Sí? Eh, Eso es un diagnóstico macroeconómico eh, actual. Ahora, con este diagnóstico macroeconómico, yo, digamos, hice mi vista macro a 6 meses, construí mi vista macro a 6 meses. ¿Qué es lo que pienso? Pienso que puede haber una resolución parcial, ¿sí? De esta guerra y que se va a reabrir el estrecho de Hormuz entre julio y agosto del 2026 con un escenario base, ¿sí? Que es el que yo propongo, con un 55% de probabilidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las tasas en Estados Unidos en este escenario base? ¿Cómo cambiarían? Actualmente la tasa al 10%, de un bono al 10%, está en un 4,31 en un 4, rinde un 4,31%. Y la tasa, digamos, y la tasa de un bono a 30 años está, digamos, rindiendo un 4,91%. Lo que yo, digamos, pienso a 6 meses vista, sí, es que el bono a treinta años va a subir y va a alcanzar un 5%. Y que eso está digamos, la causa es la presión del déficit fiscal americano que supera los 39 billones de dólares. Y el tramo corto, el de 10 años, digamos, va a bajar un poco, no mucho, porque por la reunión, justificado por la reunión de la Fed que va a tener en diciembre y que la Fed, digamos, va a tener un comportamiento, digamos, corto, diríamos, que significa que eh, la Fed va a recortar tasa en diciembre, pero no mucho, sino que lo va a bajar a un 4,3%. Esto es lo que justifica que yo utilice en mi portfolio, esté en una posición larga en el TBT, eh, que gana cuando los bonos largos caen, y esté corta en un ETF que es el IEF. Bueno, ¿qué va a pasar con los soberanos? Eh, con los soberanos hay digamos, una bifurcación entre aquellos países que son importadores de energía y aquellos países que son exportadores. Los que son exportadores van a comprimir el spread, eh, como por ejemplo Canadá, que pasa de 25 a 22 puntos básicos, el spread en las tasas. Y los importadores van a ampliar sus spreads, como por ejemplo Italia o por ejemplo eh, Francia, van a pasar de 144 a 155 puntos básicos. Eso está causado digamos, porque se acomoda, digamos, el problema energético. Eh,
Y los estados emergentes van a comprimir spread. ¿Por qué? Porque con la resolución del conflicto va a suceder lo que se llama un risk on. ¿Qué quiere decir? Que los países, no, que los inversores, como está apareciendo la resolución de un conflicto a nivel mundial, vuelven a invertir en los estados emergentes. ¿Sí? Lo contrario al risk off, que es que retiraron sus inversiones de aquellos países emergentes con mayor riesgo. Bueno, si el estrecho se reabre, va a suceder un risk on, y van a volver a invertir en los países emergentes. Bueno, ahora vamos a hablar qué va a pasar con las monedas. El dólar se va a mantener fuerte porque va a ser la moneda de refugio, pero hacia octubre va a ceder. El euro se va a apreciar respecto del dólar, aliviado por el shock energético. Respecto al yen, vamos a hablar un poco sobre Japón. Existía un carry trade respecto del yen, donde digamos, donde todo el mundo compraba yenes, lo convertía a dólares y, digamos, se veía beneficiado por, por ese diferencial. Y eso se está cerrando. También la libra se aprecia levemente porque el Reino Unido es productor, digamos, produce energía en el Mar del Norte. Bueno, vamos a ver qué pasa un poco con los commodities. El Brent va a pasar de 95 o 100 a 78 u 85 dólares por barril. Y acá quisiera mencionar algo sobre el oro. El profesor en clase digamos, nos enseñó, nos dijo que el oro no es una buena estrategia de hedging en el caso de una guerra que afecta mundialmente a los países, a todos los países. ¿Por qué? Porque el oro genera un carry negativo. ¿Qué quiere decir? El oro a mí no me está generando una rentabilidad. Y en el caso de que las tasas suban, eh, el costo de un activo que no paga rentabilidad, sino que por el contrario yo tengo que eh, gastar para un lugar donde guardarlo, tengo costos para guardar ese oro que adquirí. En ese caso, funciona como un carry negativo, ¿sí? Funciona como una posición larga en las letras de tesoro de corto plazo. Eh, Entonces, en mi cartera, ¿qué hice? No lo tuve en cuenta el oro y fue reemplazado por un ETF que es el TIP, que es el TIP, que es un ETF indexado por el índice de precios del consumidor y que recapta, digamos, la inflación. Quería hacer hincapié en ese punto. Bueno, ahora voy a ver el armado de mi portfolio, acá en esta sección 3 donde el diagnóstico y el view se convierten en dinero real. Tengo acá mis posiciones, una posición larga con convicción, donde tengo 4 ETF, que son el XLE, el USO, el TBT y el TIP. ¿Por qué los coloqué acá? Porque el XLE y el uso están totalmente relacionados con la energía y si el petróleo aumenta, ellos ganan. El TBT es la apuesta a que las tasas largas suben con el déficit fiscal. Y el TIP es aquel ETF que está cubierto por la inflación, que me genera una rentabilidad y que además no tiene el carry negativo que sí tiene el oro. En una apuesta de un long defensivo, tengo al ETF el XLP, que es aquel en el que están Procter & Gamble, Coca-Cola,
está también Walmart, y que son empresas anticíclicas y que trasladan la inflación directamente a los precios. Y el UUP, que es el índice del dólar y que se fortalece en aquellos escenarios en los cuales tengo un recovery. Bueno, y el S&P merece una atención especial, ya que lo voy a tener que, voy a tomarlo en una posición larga, pero con puts de cobertura. ¿Por qué? Porque yo en mi view a 6 meses coloqué que las acciones americanas rebotan en ese escenario, y además porque también mencioné a Goldman Sachs, a un trabajo que él realizó, y que dice que él estudia un índice que es CAPE, CAPE, y que es el múltiplo de evaluación ajustado por ciclo, en el cual llega a la conclusión de que el índice, el S&P, tiene un 72% de probabilidad de que rinda un 3% en unos 10 o 20 años de acá en adelante. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que las acciones van a rendir mejor que los bonos, ¿sí? Entonces, es por eso que yo tomo una posición larga con put de cobertura sobre el S&P. Y después, en la posición corta, tengo a los ETF como el IEF, que son bonos cortos de 7 a 10 años, el EFA, que son los bonos de empresas con acciones en Europa, pero bueno, está en recesión, así que eh, en ese caso, eh, bueno, perdón, el EFA, que es el ETF de las acciones europeas, en este caso lo voy a tomar con posiciones de puts, porque, bueno, Europa está en recesión por la parte energética. Y después, en otra posición, que es el ETF EEM, es aquel ETF de los mercados emergentes que son importadores de energía. Bueno, la decisión macro que yo tomo, si son long o son short, es respecto al escenario, a my view y al escenario macroeconómico. El beta yo después lo tomo después para calcular los strikes de las opciones. Bueno, eso lo quería dejar claro para el armado eh, de mi portfolio. Y bueno, acá en esta sección voy a explicar la parte más importante del trabajo, que es la estrategia de hedging con opciones. Quisiera hacer una diferenciación entre aquellos profesionales que utilizan opciones de cobertura y aquellos amateurs, tal vez, que en alguna depresión, en una época de depresión, realizan algún stop loss que te obligan a vender las posiciones en el peor de los momentos. ¿Qué diferencia hay con las opciones? Que yo, teniendo una opción y planteando ya digamos, mi portfolio antes, yo ya sé la pérdida que voy a tener. La pérdida está determinada en mi portfolio. Entonces, bueno, no necesito estar monitoreando, sino que cito al profesor y que podemos dormir más tranquilos. Y él dio un ejemplo de esto, y fue el tsunami de Japón del 2010, donde las estrategias con puts no solo sobrevivieron a este pánico, sino que también se vieron después beneficiadas por el gran rebote del G10. Sin esos puts y realizando stop loss, eh, nos hubiese sacado del mercado, las hubiese sacado del mercado en el peor de los momentos. Bueno, mi estrategia está formada por, por tres coberturas. Una es la adquisición, o sea, me compro el derecho a vender un S&P
en 511,20 dólares, que es exactamente a 512,20 dólares, que es exactamente un 10% menos de lo que hoy está cotizando y que cotiza a 568 dólares. Si el mercado cae, estos puts te van a empezar a pagar, y el costo que yo calculé en el Excel con la fórmula de Black-Scholes es de 1.566 dólares en total. Bueno, el segundo es una estrategia de Kohler sobre el ETF XLE. Compro un put con un strike de 84,43 dólares. En el Excel voy a explicar cómo calculo el strike de ese put cuando explique el Excel. Y después una estrategia de call, de venta de un call, con un strike de 117,34 dólares. Otra vez en el Excel voy a explicar cómo se hace este cálculo de este strike, de 117,34. De call, de vender un call, revela que mi punto de vista es moderado, porque si yo pensara, digamos que el petróleo se va a ir a 150 dólares el barril de manera permanente, yo no voy a vender el call. El costo neto de este collar en el Excel es de 1.179 dólares. Y después, bueno, tengo para mencionar un tercero, que es un put sobre un ETF, que es el EFA, que es para ampliar la posición corta en Europa y que el costo es de 199 dólares. Bueno, y acá viene el resultado más sorprendente, que lo menciono acá, el costo total calculado por la fórmula de Black-Scholes, eh, y que los puts pagados son 11.084 dólares y que los calls cobrados son 10.832 dólares. O sea que el costo neto del caller es de 252 dólares, un 0,03% del capital. ¿Esto qué quiere decir? Que el caller está casi totalmente autofinanciado. ¿Sí? Bueno, quería decir, quería nombrar eso, eh, ese punto importante sobre mi estrategia. Después vamos a ver los 4 escenarios. Un escenario ceteris paribus, donde nada cambia, ¿sí? En donde el resultado que se obtiene en este escenario es de 12.898 dólares, o sea, de 1,29%, un retorno de un 1,29%. En el escenario base, que es el que yo planteo y al que le doy un 55% de probabilidad, eh, cuando se reabre gradualmente el estrecho de Hormuz, me deja un resultado de 69.248 dólares y un retorno de 6,92% en la cartera. Algo importante que es en un escenario upper, donde se logra la paz, donde el petróleo baja, en ese caso, en este escenario, se consigue la mayor pérdida del portafolio, un 0,10, 1.002 dólares, el portafolio pierde 1.002 dólares, con un 0, que significa un 0,10% de retorno, y que está causado porque yo tengo ETF que son el XLE y el USO, y que en ese caso los puts no se activan porque los mercados suben. Entonces, si hay acuerdo nuclear, el petróleo va a caer y, bueno, y esa es la pérdida máxima posible, porque los puts no se activan, porque vuelvo a decir que los mercados suben. Después tengo un escenario que es un escenario lower, en el cual eh, logro mi mayor resultado, que es de 98.348 dólares, con un retorno de un 9,83%. Esto está causado eh, eh, porque, digamos, el precio
del petróleo se va a $120 y en este caso los ETF, el XLE, el TBT y el USO ganan, o sea, presentan resultados positivos y el S&P se activa el put y ahí obtendría una ganancia un resultado adicional de $5.999. Eh, bueno, y en este escenario, ¿por qué el Lower me da el mejor resultado posible? Porque el portfolio fue construido especialmente para un contexto de guerra persistente, digamos. Eso me da la coherencia entre el diagnóstico, el view y el posicionamiento, que es lo que pide el trabajo. Entonces menciono acá el valor esperado total del portafolio fechado, que es de $54.623, logrando un retorno de 5,46%, 6 meses, y con una pérdida máxima de $1.002. Esto es el triángulo sagrado. Un retorno alto, un riesgo acotado y una liquidez total. Bueno, ahora voy a pasar a explicar el Excel y los cálculos. El Excel tiene 7 solapas. En la primera solapa es la solapa de supuestos, donde están las convenciones. En azul, cuando la letra está, los números están en color azul, es porque son números que son, digamos, colocados en un último manual. Cuando la letra está en color negro es porque hay, digamos, una fórmula, porque ese número está calculado con una fórmula. Cuando los números están en color verde, es porque ese número está traído de otra solapa aleatoria. Bueno, la primera, y cuando están resaltados en amarillo, es porque son supuestos que son claves. La primera solapa de los supuestos está dividida en 3 partes. La primera parte son parámetros generales, donde tengo un capital nacional de $1.000.000. La tasa libre de riesgo es de un 3,75%. El horizonte es de 0,5 porque es de 6 meses, o sea, medio año. Y después establezco el parámetro de anclaje al beta, la distancia de un put es de un 10% y la distancia de un call es de un 20%. También establezco los datos de los ETF, el peso que tienen cada una de las carteras, el precio actual en dólares, y después establezco los retornos esperados para cada uno de los escenarios. Bueno, después me voy a, a- a la parte de la hoja del portfolio, que es donde se calculan los nacionales. En este caso, si tengo $1.000.000 en el capital nacional, en el total del capital nacional, para el XLE se multiplica por su peso, o sea, por su peso en el total del portafolio, y ahí obtengo el nacional en dólares para el XLE. Y ¿cómo obtengo las unidades? Divido ese nacional por el precio actual. Eso está calculado en la solapa portfolio, eh, y así para cada uno de los liquidez. Luego nos vamos a la solapa Black and Scholes. En este caso vamos a calcular el strike del put y el strike del call. Vamos a calcular el delta 1 y el delta 2 y la prima del put. El strike del put, ¿cómo se calcula? Se calcula, esto está relacionado con el PDF que mencioné hoy, cómo lo iba a calcular al strike en el caso del put. Se calcula de esta manera. Obtengo el precio, el precio actual, y a eso lo voy a multiplicar por uno menos eh, mi supuesto del parámetro de anclaje al beta del 10% multiplicado por el beta versus el S&P del XLE, que es 1,15. En ese caso, el strike me va a dar $84,43.
En el caso del strike del call, hago la misma fórmula, eh, calculo, digamos, el precio actual, obtengo el precio actual, que yo lo tengo como dato, y lo multiplico por el parámetro de anclaje beta, que yo lo establecí en un 20%, lo multiplico por uno menos el parámetro de anclaje beta, que yo establecí en un 20%, y eso está multiplicado por el beta del XLE respecto del S&P, que es 1,15. Y ahí obtenemos el call del strike, que equivale a $117,34. Calculamos después el delta 1, lo vamos a obtener por el logaritmo, utilizando el logaritmo natural de K sobre S, más F5, que es la tasa risk-free, más G5, que es sigma, al cuadrado dividido 2. Eh, Eso último está multiplicado por el tiempo en años. Todo eso va a estar dividido por el tiempo en años multiplicado por por G5, que es dividido por sigma, multiplicado por la raíz del tiempo en años. Así obtenemos D1. Y D2 lo vamos a obtener eh, por, eh, por D1 menos, haciendo D1 menos eh, los años menos el sigma multiplicado por la raíz de los años. Así obtenemos D2. Y después nos vamos a ir a calcular la prima del put, en este caso. Y en este caso va a ser el precio, el strike del put, que es 84,43, por E elevado a la risk free, a menos la risk free, multiplicado por los años. Todo eso se multiplica por la función de distribución normal, eh, menos I5, que es el D2, menos, eh, otra vez, no, menos el spot, que es P5, multiplicado por la distribución normal, que es la función D1. Bueno, así obtenemos la prima del put. Después nos vamos de acá a la hoja de betas. En este caso, lo que obtenemos, lo que hacemos acá eh, es calcular, digamos, el beta del portafolio ponderado. eh, Se obtiene haciendo una suma producto de los betas de cada ETF con su peso, con un signo positivo si la posición es long y con un signo negativo si la posición es short. Eso me da que la contribución del beta es 0,256. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que si, por ejemplo, baja el S&P un menos 10%, entonces eh, el portfolio va a bajar un 2,56%. Bueno, el nocional sistémico requerido eh, para este portfolio son $255.500 y la cobertura del hedge a través de los puts sobre el S&P y sobre el EFA, sobre el EFA, cubren un 70,5%. Bueno, después nos vamos a la solapa de escenarios. En este caso vamos a tener el escenario sin que nada cambie, el resultado del escenario sin que nada cambie y el resultado del escenario hedgeado para cada uno de los escenarios. Eh, Después que hacemos los cálculos, obtenemos a través de una suma producto eh, el valor esperado de todo el portfolio. Eh, Eso hace la probabilidad de cada escenario multiplicado por el P&L hedgeado. ¿Sí? Eso me da un resultado de $54.623, que es un retorno de un 5,46%
eh, esperar. Después, de todo el portfolio. Después nos vamos a la solapa de yield curve. Esto es algo que está requerido como información en el trabajo práctico. Acá está explicada, digamos, el plazo de la yield curve de 1 a 30 años con las cotizaciones actuales y después con las cotizaciones esperadas. También en esta solapa está calculado los puntos, su delta en puntos básicos, o sea, se multiplican por 10.000, se restan y se multiplican por 10.000. eh, bueno, y además la dirección, calculé con un condicional, si baja o si sube. Y después nos vamos a la hoja 4 de escenarios, que ya la expliqué. Eh, y ahora me voy a ir a la hoja de discurso, que ya la expliqué, y después está la hoja, la última hoja, que son los que se denomina CDS y FX, y ahí están el viejo soberano, eh, están los bonos de cada uno de los países, ¿sí? Calculados en puntos básicos, y también en MyView están calculados también en puntos básicos, a octubre del 2026. También está calculado sus deltas en puntos básicos. También tenemos en esta solapa, como dato, el tipo de cambio de cada uno de los países que hemos utilizado, actual en vista a octubre del 2026, y el delta también está calculado. Bueno, este es el Excel que voy a presentar y acompañar. Y ahora quisiera eh, resaltar eh, algunos puntos finales eh, sobre conclusiones sobre mi trabajo. Y primero, es la coherencia eh, del trabajo. O sea, cada posición que yo he elegido, eh, digamos, si está largo o corto, eso tiene que ver con la justificación macroeconómica, o sea, con lo que está colocado en MyView o con lo que está colocado en el escenario macro. Por ejemplo, si yo digo que estoy en una posición long en el XLE o en el uso, es porque el precio del petróleo está alto por la guerra. Si estoy en una posición long también en el TBT, es porque, por ejemplo, el déficit fiscal presiona las tasas largas. Y si estoy short en el EFA, es porque Europa está en una recesión energética. O sea que no hay ninguna posición que no tenga un argumento macro detrás. Después, otro aspecto que quería resaltar es el resultado del hedging, que con solo un costo de $252, que representa el 0,03% del capital, eh, el collar del XLE está casi totalmente autofinanciado. Y que la pérdida máxima que nosotros podemos obtener en el portfolio es de $1.002, que es un 0,10%. Bueno, eso es lo que quería resaltar. Y que además que el portfolio está diseñado para ganar en un escenario de continuación, digamos, eh, del conflicto, que es estrictamente el diagnóstico dominante. Bueno, este es mi trabajo, espero que haya, eh, digamos, el parecido correcto en mi análisis y bueno, muchísimas gracias.